Hola, bienvenidos a la continuación del tema de funciones en lenguaje C. Aquí veremos el paso de argumentos por valor y por referencia. En lenguaje C tenemos dos tipos de paso de argumentos, por valor y por referencia. Además, también veremos el paso de argumentos por referencia de dos formas, cómo se hace en lenguaje C estándar y cómo se hace en lenguaje C++. Cuando le diga que pulse una tecla me refiero a que detenga el vídeo, repase lo explicado y continúe cuando lo desee. No olvide probar estos u otros programas similares en el compilador. Escriba programas fáciles de prueba para comprobar su comportamiento. ¡Ánimo y adelante! Cuando se produce la llamada a una función, se transfiere la ejecución del programa a la definición de la función. Es como si la ejecución se desviara para ejecutar la función llamada. O sea, al producirse la llamada, la ejecución se transfiere a la definición. Al terminar la ejecución de esta función, se devuelve el control para seguir ejecutando el programa por donde iba. Vamos a ver en 5 pasos cómo se produce este cambio en la ejecución, prestando especial interés a lo que ocurre con los argumentos de la función. Recuerde que se llaman argumentos actuales a los que se utilizan en la llamada y argumentos formales a los que se declaran en la definición de la función. Como hemos visto, los argumentos actuales pueden ser diferentes en cada llamada a la función. Bien, vamos a ver estos 5 pasos. Cuando se efectúa una llamada a una función, lo primero que se hace es declarar las variables de los argumentos formales. Es decir, lo primero que se hace es reservar memoria para las variables de los argumentos formales. Una vez que ya tenemos declaradas esas variables, lo que hacemos es copiar el valor de los argumentos actuales en los argumentos formales. O sea, los valores concretos que se utilicen en la llamada concreta se copian en los valores de los argumentos formales para poder así ejecutar la función con esos valores. Para copiar estos valores se hace siguiendo el orden de los argumentos. El primer argumento actual se copia en el primer argumento formal. El segundo argumento actual se copia en el segundo argumento formal. Y así sucesivamente para todos los argumentos que tenga la función. Observe que esta copia no se hace por el nombre de los respectivos argumentos formales y actuales. Se copia por orden, el primero con el primero, el segundo con el segundo. No por nombre. El nombre de estos argumentos puede ser igual o puede ser diferente. No tiene ninguna importancia. Este paso de argumentos se llama paso de argumentos por valor, porque se copia el valor de unos argumentos en otros. Fíjese que los argumentos actuales pueden ser variables, pero también pueden ser expresiones. El valor de esas expresiones y el valor de esas variables es el que se copia en el valor de los argumentos formales. En caso de que el argumento actual sea una variable, esa variable es distinta a la variable del argumento formal que le corresponda. O sea, los argumentos actuales y los argumentos formales utilizan distintas variables. Bien es cierto que cuando se produce la llamada se copia el valor de unos en otros, pero son variables distintas. En tercer lugar, se declaran las demás variables locales a la función. Con esto nos referimos a aquellas variables que se declaren dentro del código de la función. A continuación, en cuarto lugar, se ejecuta el código de la función, es decir, las instrucciones que conforman la implementación de la lógica de la función. Estas instrucciones se ejecutarán hasta que la función termine, o bien porque se termine las instrucciones, o bien porque se ejecute la sentencia return. Para terminar, al final de la función, cuando la función termina, todas las variables locales son destruidas. O sea, se destruyen todas las variables locales, incluyendo, por supuesto, los argumentos formales, los cuales son también variables locales. Vamos a ver un gráfico que resume este proceso. Supongamos que esta flecha verde es la ejecución del programa. Cuando llegamos a la llamada a una función,
lo que hacemos es transferir la ejecución a la definición de la función, donde quiera que esta función esté definida. Antes de empezar a ejecutar la definición de la función, se copian los argumentos actuales en los argumentos formales. Se copia el valor de unos argumentos en otros argumentos. Luego se ejecuta el código de la función y cuando la función termina, transfiere la ejecución de la función por donde iba ejecutando antes. Así, la ejecución continúa normalmente. Atención a esta observación porque es muy importante y suele generar errores frecuentes en programadores principiantes. Tenga siempre presente que si dentro de una función modificamos sus argumentos formales, eso no implica que se modifiquen los argumentos actuales. Los argumentos formales Vamos a ver paso a paso el comportamiento de este programa. Este programa tiene definida una función, la función func. Esta función es de tipo float y tiene dos argumentos que son también de tipo float, x e y. La función ejecuta unos cálculos aritméticos con estas variables y devuelve x menos y. Dentro de la función principal observamos que se declaran tres variables también de tipo float, se efectúan unas operaciones y en esta función se ejecutan dos llamadas a la función func. Al final, la función principal escribe el valor de las variables x, y z. Vamos a ver paso a paso el comportamiento de este programa. En la primera instrucción se declaran tres variables x, y z de tipo float. Esta instrucción lo que hace es reservar memoria para almacenar estas tres variables. Nosotros vamos a reservar esta memoria empleando una tabla de variables, que la vamos a escribir en la parte derecha de la pantalla. Con esta instrucción printf escribimos la palabra número. Nosotros representaremos la salida del programa en un recuadro sombreado en gris. Vamos a verlo. Con la función scanf leemos un número y lo asignamos a la variable x. Supongamos que se teclea el número 7. Este número 7 lo tenemos que asignar a la variable x, con lo cual modificamos la tabla de variables de la derecha. Vamos a verlo. En esta instrucción asignamos a la variable y la expresión x más 2. Como x vale 7, 7 más 2, 9. Asignamos 9 a la variable y. Esto nos obliga a modificar la tabla de variables. Ahora asignamos a z el resultado de la llamada a la función func con los argumentos y x. Como hemos visto antes, al producirse la llamada a una función, tenemos que declarar en primer lugar los argumentos formales de esta llamada, es decir, los argumentos x e y de la función func. Estos argumentos los vamos a representar en otra tabla de variables. Vamos a verlo. Observe que encima de las tablas de variables hemos indicado el nombre de la función a la que pertenece. Las variables x, y y z de la izquierda pertenecen a la función main y las variables x e y de la derecha pertenecen a la función func. Fíjese que las dos variables de la función func se llaman igual que otras variables de la función main, pero son variables distintas y por eso hay que usar distinta posición en la tabla de variables. Como hemos visto antes, el siguiente paso es copiar el valor de los argumentos actuales en el valor de los argumentos formales. Además, hemos visto antes que esta copia se hace por orden. Si nos fijamos, la llamada que estamos procesando
tiene el siguiente orden en sus argumentos: y, x. Y vale 9, x vale 7. Entonces, copiamos en este orden esos argumentos en las variables de los argumentos formales de func. Vamos a verlo. El valor 9 de la variable y de main se ha copiado en la variable x de la función func. Igualmente, el valor 7 de la variable x de la función principal se ha copiado en la variable y de la función func. Como decíamos antes, esta copia de valores se hace por orden, o sea, el primer argumento actual, la variable y, se copia en el primer argumento formal, la variable x de func, y en la segunda variable del argumento actual, x, se copia en el segundo argumento formal, y. Fíjese bien en este proceso porque esto es importante. Una vez hecho esto, pasamos a ejecutar las instrucciones de la función func. Con esta instrucción incrementamos en 1 el valor de la variable x. Por supuesto, nos referimos a la variable x de la función func, porque esta instrucción está dentro de esa función. Vamos a modificar esta variable en la tabla de valores. Bien, ya hemos modificado la variable x en la tabla de variables. Recuerde que los valores antiguos de cada variable se pierden. En la siguiente instrucción nos obliga a modificar la variable y. Por supuesto, nos referimos de nuevo a la variable y de la función func. Esta variable vale 7 y tenemos que sumarle 2. Vamos a poner este valor 9 en la tabla de variables. Así llegamos a la instrucción return de la función func. Esta instrucción devuelve x menos y. En este caso, 10 menos 9. Es decir, esta instrucción devuelve el valor 1. La llamada a la función se sustituye por el valor 1. Y en este caso estamos asignando 1 a la variable z. Vamos así a modificar la tabla de variables una vez más. Atención a esto. Cuando la función devuelve el valor 1, la función termina. Y esto implica que todas las variables locales de la función son destruidas. O sea, esas variables dejan de existir, dejan de tener sentido, ya no ocupan espacio en memoria, sencillamente no existen. Nosotros vamos a tachar su tabla de variables. Este proceso no es difícil, sin embargo, a los programadores principiantes les cuesta al principio entender el proceso. Antes de continuar, examine de nuevo el proceso que nos ha llevado a asignar 1 a la variable z. O sea, ejecute de nuevo mentalmente la llamada que hemos procesado a la función func. Cuando quiera continuar, pulse una tecla y seguiremos con la ejecución del programa. Observe que la siguiente instrucción es otra llamada a la función func, pero tiene distintos argumentos. Si se atreve, es interesante que intente descubrir qué ocurre en esta segunda llamada. Observe que esta segunda llamada asigna el valor resultante a la variable x. ¿Se atreve usted a descubrir el valor que asignamos a la variable x? Vamos a continuar con la ejecución de la siguiente instrucción de este programa. En esta instrucción asignamos a la variable x la llamada a la función func con los argumentos y z. Esta nueva llamada nos obliga otra vez a declarar los argumentos formales de la función func. En nuestro caso vamos a poner a 0 la tabla de variables que hemos puesto antes. O sea, tenemos que utilizar una nueva tabla de variables. Vamos a hacerlo. Justo después de declarar estos argumentos formales, vamos a darles valores. El primer argumento es x. ¿Qué valor le vamos a dar a x? Pues le vamos a dar el valor del primer argumento de la llamada, en este caso la variable y. Si la variable y vale 9,
el argumento x vale 9. En la llamada vemos que el segundo argumento es z. Por tanto, copiamos el valor de z, 1, al segundo argumento de la función fun, la variable i. Vamos a verlo. Como ya tenemos declarados los argumentos formales y estos ya tienen valor, entonces empezamos a ejecutar la función. En la primera instrucción asignamos a x más 1. Vamos a hacerlo en la tabla de variables. Ahora a i le asignamos i más 2. Como i vale 1, asignamos a i el valor 3. Modifiquemos a continuación la tabla de variables. Por fin llegamos a la instrucción que devuelve el valor de esta función. Esta instrucción devuelve x menos y. Como la función devuelve x menos y x vale 7 y la variable y vale 9, la función devuelve 7 menos 9, es decir, menos 2, y este valor lo ponemos en la tabla de variables. ¿Ve de dónde sale este valor? Ah, parece que nos equivocamos. La función devuelve x menos y hemos usado los valores de las variables x e y de la función main, pero debimos haber utilizado los valores de la función func. O sea, si dentro de la función utilizamos las variables x e y, nos referimos siempre a las variables x e y de esta función. En este caso, las variables x e y valen 10 y 3. Por tanto, debemos utilizar la expresión 10 menos 3, 7. O sea, esta función devuelve el valor 7 y no el valor menos 2. Vamos a modificar la tabla de variables para poner los valores correctamente. Ya hemos llegado a la función printf, pero antes recordemos que cuando terminamos la ejecución de la función fun, todas sus variables locales desaparecen. O sea, sus variables locales dejan de existir. Entre sus variables locales se encuentran, por supuesto, los argumentos formales de la función, en este caso las variables x e y de la función fun. Como decimos, estas variables desaparecen. Y nosotros vamos a representar este hecho tachando su tabla de variables. Veámoslo. Ahora ya sí, vamos a ejecutar la función printf, que escribe la palabra valores seguida de los valores de las variables x, y y z. Como estas variables son de tipo float, usamos el especificador tanto por ciento f. Si se fija, verá que entre el tanto por ciento y la letra f aparece la especificación .1. Este .1 hace referencia a que queremos escribir estos valores con un valor decimal. Por tanto, lo que escribe esta función es valores 7.0, 9.0, 1.0. Vamos a verlo en nuestra pantalla personal. Para terminar, llegamos a la instrucción return 0. Esta instrucción, como sabe, devuelve 0 al sistema operativo y la función termina. O sea, al terminar la función main, termina el programa en sí. Vamos a plantear como ejercicio que ejecute de nuevo el programa, pero ahora la función scanf leerá un valor distinto.
Por ejemplo, 2.3. La función printf escribe la palabra valores seguida de 3 valores. ¿Qué valores son esos? Intenta averiguarlos y cuando quiera ver la solución, pulse una tecla. Antes de pasar a otro tema, vamos a ver unas notas interesantes del paso de argumentos por valor. La llamada a una función puede utilizarse como instrucción, sin tener que usarse su valor en una expresión. O sea, el valor que devuelve una función no es obligatorio utilizarlo para nada. Vamos a ver un ejemplo para indicar más claramente lo que queremos decir. Por ejemplo, utilizando la función fun que hemos visto antes, esta podría ser una instrucción válida. A x le asignamos la llamada a la función fun. Esto quiere decir, como hemos visto antes, que el resultado de la función fun, lo que la función fun devuelve, se asigna a la variable x. Otra llamada también válida sería la siguiente. En este caso, ¿qué ocurre con el valor que devuelve fun? Pues sencillamente no ocurre nada, ese valor se pierde. Si el valor que devuelve una función no se utiliza en una expresión más larga, ese valor se pierde. Pero esto no genera ningún error, esto es correcto. Otra cosa, por cierto, es que en este caso, esta llamada a la función fun es un poco absurda, porque si el valor que devuelve no se utiliza, ¿para qué la hemos usado? En otros casos, esto sí puede ser interesante, porque la función fun podría, además de devolver un valor, ejecutar otro tipo de acciones. Otro ejemplo que tal vez les resulte curioso es el caso de la función printf. La función printf devuelve el número de caracteres que escribe. En caso de error, devuelve -1. Normalmente, el valor que devuelve la función printf se pierde. No se utiliza. Pero en este caso, observe que ese valor lo estamos asignando a la variable i. Posteriormente podremos utilizar el valor de la variable i para comprobar si la función printf se ejecutó con éxito o no. Otra cuestión importante que debe tener en cuenta es la siguiente. Los argumentos utilizados en la llamada, o sea, los argumentos actuales, pueden ser variables, como por ejemplo la variable i del ejemplo anterior. Pero también pueden ser todo tipo de expresiones, como el 5 más x por 2 que hemos visto antes, o incluso constantes, constantes que no pueden modificar su valor, como por ejemplo el número 8. Este detalle es importante porque implica que si los argumentos formales se modifican dentro de la función, los argumentos actuales no pueden cambiar. Primero porque pueden ser expresiones o constantes, pero además, si fueran variables, como la variable i del ejemplo anterior, entonces, en ese caso tampoco cambian, porque las variables actuales y las variables de los argumentos formales son distintas variables, y por lo tanto no cambian si cambian unas. Esta es la base del paso de argumentos por valor. Insistimos que esto es importante porque en C todos los pasos de argumentos son por valor. O sea, todos los argumentos que pasan a una función utilizan el paso de argumentos por valor. Posteriormente veremos el paso de argumentos por referencia. Este es un mecanismo que, utilizando el paso de argumentos por valor, permite modificar los argumentos actuales en la llamada a una función. Cuando esté preparado, pulse una tecla y lo veremos. A veces puede resultar muy útil modificar en una función variables de los argumentos actuales. El objetivo sería modificar dentro de la función las variables de la función que llama a esa función.
Esto se consigue utilizando una técnica que se llama paso de argumentos por referencia. Hemos visto antes que una forma que tiene una función de devolver valores es utilizando la sentencia return. Lo malo de esta forma es que solo puede devolver así un valor. Sin embargo, utilizando el paso de argumentos por referencia, podemos conseguir devolver tantos valores como se deseen. O sea, si tenemos una técnica por la cual una función puede modificar las variables de los argumentos actuales, entonces, modificando esas variables, conseguimos que la función devuelva los valores que a mí me interesen. Todos los que a mí me interesen. O sea, el paso de argumentos por referencia solo debe usarse cuando queremos utilizar esta técnica para devolver valores. O sea, para obtener valores calculados dentro de la función. El paso de argumentos por referencia se debe utilizar en aquellos argumentos que también se pueden utilizar o queremos utilizarlo de salida de la función. Si un argumento queremos utilizarlo solo como valor de entrada a la función, entonces se debe utilizar un paso de argumentos por valor, un paso de argumentos estándar, el que hemos visto hasta ahora. Pero como hemos visto antes, en lenguaje C, todos los pasos de argumentos son por valor. Se llama paso de argumentos por referencia, como hemos visto también, a una técnica que permite a las funciones modificar las variables utilizadas como argumentos actuales. A continuación vamos a explicar esta técnica en C estándar. En páginas sucesivas veremos cómo aplicar esta técnica en C++. Pulse una tecla cuando esté preparado. Vamos a explicar aquí cómo utilizar la técnica del paso de argumentos por referencia. Esta técnica consiste en utilizar dos operadores específicos en sendas partes de una función, tanto en su definición como en su llamada. Para simplificar las explicaciones, no vamos a explicar qué hacen exactamente estos operadores, a pesar de que estos operadores son muy útiles e importantes en programación C. Por eso, le invitamos a que utilice cualquier libro sobre el lenguaje C para comprender con precisión la utilidad de estos dos operadores. Aquí solo vamos a explicar cómo deben utilizarse para el paso de argumentos por referencia. Vamos a verlos. Cuando definimos una función, si queremos que uno de sus argumentos utilice el paso de argumentos por referencia, tendremos que utilizar el operador de indirección, un asterisco, delante del nombre de esta variable. O sea, usaremos un asterisco siempre delante del nombre de la variable que queremos que pase por referencia. Si la variable se llama num, usaremos el asterisco siempre delante de esta variable, poniendo siempre asterisco num. Tenga presente que se escribirá un asterisco cada vez que la variable del argumento formal sea utilizada, tanto en la declaración de la variable, o sea, entre los argumentos de la función, como en el cuerpo de la función. Siempre que utilice la variable, la utilizará con un asterisco delante. No debe confundirse este operador con el operador de multiplicación. Ambos operadores se representan con el asterisco, pero el operador al que aquí nos referimos se pone delante siempre del nombre de la variable. Vamos a ver un ejemplo, con una función muy sencilla. Esta función se llama fun1 y observe que es de tipo void. Observe también que tiene un único argumento y se llama a. Este argumento pasa por referencia. Esto lo sabemos porque hay un asterisco delante del nombre de esta variable. También hay un asterisco delante de esta variable siempre que se utilice dentro de esta función. Observe cómo tenemos asterisco a igual a asterisco a más 7. Esta variable sencillamente suma 7 a aquella variable que se utilice como argumento actual en la llamada a esta función. En realidad, esta función, más que devolver un valor, lo que hace es sumar 7 a la variable que se ponga en la llamada.
Vamos a ver a continuación cómo hay que escribir la llamada a una función como esta. Cuando se usa una función en su llamada, se debe utilizar el operador de dirección, ampersand, delante de la variable que pasa por referencia. Este signo deriva del latín et, cuya traducción es la conjunción copulativa y. Por eso, este símbolo se llama en español et. Es más conocido por su nombre en inglés, ampersand, y en inglés se traduce como and. En esta imagen puede ver diferentes tipografías de este signo. En la tipografía de la derecha puede observarse perfectamente cómo se deriva este signo de la palabra latina et, con la E mayúscula. En lenguaje C, este operador se llama operador de dirección y sirve para expresar la dirección en memoria de una variable. Cuando hacemos un paso de argumentos por referencia en una variable, en realidad lo que pasamos a la función es la dirección de esa variable. Dentro de la función se puede acceder a esa dirección para leer o modificar su contenido, leyendo o modificando dicha variable. Por eso, como decíamos, para efectuar un paso de argumentos por referencia, hay que utilizar el operador de dirección delante de la variable que pasa por referencia. Vamos a ver un ejemplo utilizando la función definida más arriba. En esta instrucción se llama a la función fun1 con el argumento ampersand x. Este argumento representa el paso de argumentos por referencia de la variable x. El efecto de esta función es, como hemos visto antes, que se modifica el valor de la variable x sumándole 7. Por ejemplo, si antes de esta llamada la variable x vale 10, después de esta llamada la variable x valdrá 17. Entonces, no olvide que debe utilizar el signo ampersand delante de las variables que pasan por referencia. Recuerde que este operador indica que las variables pasan por referencia, y esto indica también que dicha variable puede verse modificada dentro de la función. Esta es la razón por la que se usa el operador ampersand en las variables leídas por la función scanf. Como sabe, la función scanf lee un valor y modifica la variable asignándole el valor leído. Para modificar la variable necesita utilizar un paso de argumentos por referencia y es necesario, por tanto, utilizar el operador ampersand. Si este operador no se utiliza, la función scanf no puede funcionar bien. En la siguiente página vamos a ver un ejemplo. Examine el siguiente programa. Fíjese que hay una función llamada f2. Esta función es de tipo void y tiene dos argumentos que pasan por referencia. Observe que ponemos int asterisco x y el segundo argumento char asterisco ch. Dentro de la función principal se utiliza la llamada a f2 en dos ocasiones, aquí y aquí. Después de cada llamada, sencillamente mostramos el valor de las variables. Vamos a ver paso a paso cómo se ejecutaría este programa. En la primera instrucción declaramos las variables x e y. La variable x no tiene ningún valor inicial y por eso su valor es desconocido. A la variable y le asignamos el valor 1. Vamos a ver la tabla de variables a la derecha. En la siguiente instrucción declaramos la variable letra, que es de tipo char, y le asignamos el valor a. Pues bien,
Ya tenemos la tabla de variables de la función main. En la siguiente instrucción, la función printf sencillamente escribe la palabra número. Representaremos la salida del programa en este recuadro en gris. A continuación, la función scanf sirve para leer un número entero y asignarlo a la variable x. Supongamos que leemos el valor 4 y anotamos este valor en la tabla de variables, justo debajo de la variable x. Ahora tenemos la siguiente instrucción, y igual a y más x. Con esta instrucción asignamos a la variable y el valor 1 más 4, o sea, 5. Vamos a actualizar la tabla de variables. Por fin llegamos a la primera llamada a la función f2. Observe que en la llamada utilizamos dos argumentos. El primero es ampersand i, donde i es una variable entera, y el segundo argumento es ampersand letra, donde letra es una variable de tipo char. Si se fija, verá que en la definición de f2, el primer argumento es de tipo int asterisco y el segundo argumento es de tipo char asterisco. Esto quiere decir que la llamada es correcta con respecto a los tipos de los argumentos. Al efectuar esta llamada, lo que estamos haciendo es enlazar la expresión asterisco x de f2 con la variable i de la función principal. Igualmente enlazamos la expresión asterisco ch de f2 con la variable letra de la función principal. Por tanto, en la tabla de variables podemos poner los siguientes enlaces. Fíjese. Entonces, anotamos en la tabla de variables las siguientes expresiones de f2. Asterisco x y asterisco ch. La expresión asterisco x enlaza a la variable i de la función principal. Igualmente, la expresión asterisco ch enlaza a la variable letra de la función principal. Esto hay que hacerlo con cuidado para no liarse. Asterisco x enlaza a la variable i porque en la llamada se ha utilizado la variable i como primer argumento. Hecho esto, vamos a pasar a ejecutar la primera instrucción de la función f2. En esta primera instrucción de la función f2, lo que hacemos es sumar 3 a la expresión asterisco x. Asterisco x más 3. Como asterisco x está enlazado a la variable i de la función main, asterisco x vale 5. 5 más 3. Este valor, 8, lo asignamos a asterisco x. Igualmente, como asterisco x está enlazado a la variable i, lo que hacemos es asignar 8 a la variable i de la función principal, o lo que es lo mismo, a asterisco x. Fíjese que dentro de f2, si usamos asterisco x, es lo mismo, nos referimos a la misma variable y que en la función main. Por tanto, cuando en esta instrucción asignamos 8 a asterisco x, en realidad estamos modificando el valor de la variable y de la función main. Esta modificación en la tabla de variables se representa así. Vamos a verlo. Bueno. No nos perdamos. Vamos a ejecutar a continuación la sentencia if. La condición es la siguiente: asterisco ch igual al carácter A mayúscula. O sea, estamos preguntando si la expresión asterisco ch vale la letra A mayúscula. ¿Cuánto vale asterisco ch? Si lo miramos en nuestra tabla de variables, veremos que asterisco ch está enlazado a la variable letra
y vale A mayúscula. Por lo tanto, la condición es verdad. Esto quiere decir que ejecutaremos la instrucción *ch igual a P. O sea, asignamos el carácter P mayúscula a la expresión *ch. Vamos a hacer esta modificación en la tabla de variables. Venga, ¡vamos! Con esto terminamos la ejecución de la función f2 y tenemos que eliminar los enlaces que hemos hecho al utilizar el paso de argumentos por referencia en sus dos argumentos. Esto equivale a borrar las variables de los argumentos formales de f2, es decir, a eliminar las variables x y ch. Para expresar esto, vamos a tachar el nombre de ambas variables en la tabla. Vamos a hacerlo. Antes de pasar a la siguiente instrucción de la función principal, fíjese en este detalle importante. Dentro de la función f2 hemos asignado el valor 8 a la expresión *x y también hemos asignado el valor p mayúscula a la expresión *ch. Con estas asignaciones también hemos modificado las variables y letra de la función principal, ya que, como dijimos, *x estaba enlazado a la variable i y *ch estaba enlazada a la variable letra. Al terminar la función f2, las variables x y ch desaparecen y sus enlaces también, pero los valores 8 y p permanecen en las variables actuales, las variables que se utilizaron en la llamada a la función f2, es decir, las variables de la función principal. Ahora sí, vamos a ejecutar la función printf. Con esta función escribimos la palabra valores seguida de los valores de las variables x, y letra. O sea, escribimos los valores 4, 8 y la letra p. Vamos a verlo en nuestra pantalla particular. Y ahora vamos a ejecutar la segunda llamada a la función f2. Observe que en esta llamada los argumentos actuales cambian. Utilizamos ahora los argumentos &x y &letra. El segundo argumento es el mismo. Antes de explicar de nuevo la ejecución paso a paso de f2, intente hacerlo usted mismo. Cuando haya terminado, pulse una tecla para validar si su ejecución fue correcta. De nuevo, al efectuar una llamada a la función f2, tenemos que declarar las variables x y ch como sus argumentos formales indican. Como estamos ante dos pasos de argumentos por referencia, en la tabla de variables vamos a expresar las expresiones *x y *ch. Véase que ahora *x está enlazada a la variable x de la función principal y *ch está enlazada a la variable letra de la función principal. Hecho esto, podemos pasar a ejecutar la función f2. Con esta instrucción de f2 asignamos a *x el valor *x más 3. *x vale 4. Fíjese en la tabla de variables. *x está enlazado a la variable x de la función principal y vale 4. 4 más 3, 7. Asignamos 7 a la expresión *x. Vamos a actualizar la tabla de variables.
En esta sentencia if comparamos si asterisco ch vale la letra A mayúscula. En este caso, ahora, asterisco ch vale P mayúscula. Por lo tanto, la condición P mayúscula igual a A mayúscula es falsa. Esto nos lleva a ejecutar la parte else de esta sentencia if. En esta parte else vemos que hay una instrucción de asignación. Asignamos a asterisco ch el carácter K mayúscula. Al asignar este carácter a la expresión asterisco ch, también estamos cambiando la variable letra de la función principal. Esto es, como hemos visto antes, una forma de devolver el carácter K mayúscula a la función que efectúa la llamada a F2. Vamos a actualizar, por tanto, la tabla de variables. Con esto terminamos la función F2. Antes de continuar con la función principal, hay que tachar las variables de F2. O sea, al terminar la ejecución de una función, todas sus variables desaparecen, dejan de ocupar espacio en memoria. Son variables que ya no sirven. Ha terminado la función en la que eran útiles. Por eso, las variables de F2, en este caso x y ch, hay que tacharlas. Vamos a tacharlas en nuestra tabla de variables. Ahora sí, vamos a ejecutar la instrucción printf. Esta función escribe en pantalla la palabra valores seguida de los valores de las variables x, y letra. En este caso escribirá los valores 7, 8 y k. Vamos a ver su resultado en nuestra pantalla. Fíjese en un detalle que puede resultar curioso. En ambas llamadas a la función printf, la variable y toma el mismo valor, es decir, 8. ¿Por qué la variable y no modifica su valor mientras las otras dos variables, x y letra, sí? Pues sencillamente porque entre ambas llamadas a la función printf existe la llamada a f2. Esta llamada a f2 tiene los siguientes argumentos: ampersand x y ampersand letra. O sea, esta llamada a f2 modifica las variables x y letra, pero no modifica la variable y. Para terminar, vamos a pasar a la siguiente instrucción de la función principal: return 0. Esta instrucción devuelve 0 y la función termina, o sea, termina el programa. Antes de pasar de página, vamos a ver un nuevo ejemplo de ejecución de este programa. Intente usted ejecutar de nuevo este programa, pero con otro valor de entrada. Por ejemplo, suponga que la instrucción scanf lee el número 6. Ejecute usted este programa y cuando quiera ver el resultado, pulse una tecla. Pues sí, estos son los resultados, salvo que me haya equivocado. Revise cuidadosamente el proceso por si hubiera algún error. En la siguiente página vamos a ver otra forma de hacer el paso de argumentos por referencia. Vamos a ver cómo se hace esto en C++, el hermano mayor de C. En C++, la técnica de paso de argumentos por referencia se simplifica un poco con respecto a la técnica de C estándar que hemos visto en páginas anteriores. Sin embargo, los programadores a veces prefieren utilizar la técnica de C estándar por distintos motivos. Vamos a ver la técnica del paso de argumentos por referencia en C++ para que usted pueda utilizar la que más le convenga y así, además,
podrá entender esta técnica cuando se utilice en programas en C++. Esta técnica también hay que verla aquí a dos niveles: lo que hay que hacer en la definición de la función y lo que hay que hacer en la llamada a la función. Vamos a verla paso a paso. En la definición de una función, sencillamente hay que marcar qué argumentos tendrán un paso de argumentos por referencia. Esto se hace en la cabecera de la función cuando se declaran los argumentos formales. En esa declaración hay que añadir al tipo del argumento el signo ampersand. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Fíjese que en la declaración del argumento x, el tipo se pone como int ampersand. Esto indica que el argumento x pasa por referencia. Estamos utilizando un paso de argumentos por referencia en C++. Observe también que dentro de la función, en el cuerpo de la función, la variable x se utiliza tal cual. No hay que utilizar ni ampersand x, ni asterisco x, ni ninguna otra expresión. En la llamada a una función, el paso de argumentos por referencia se hace igual que el paso de argumentos por valor. O sea, se utiliza el nombre de la variable sin ningún tipo de signo u operador delante. Vamos a continuación a ver un ejemplo de cómo se utilizaría la función anterior. Nótese cómo aquí el argumento actual a es una variable que pasa por referencia y no se indica. Esta es la razón por la que muchos programadores prefieren utilizar el paso de argumentos en C estándar, ya que en el paso de argumentos en C estándar hay que indicarlo explícitamente utilizando el operador de dirección, el ampersand. En C estándar, por tanto, es fácil descubrir qué argumentos pasan por referencia y qué argumentos pasan por valor. Una cuestión que debe tener siempre presente es que en el paso de argumentos por referencia, los argumentos actuales correspondientes deben ser siempre variables. O sea, si tenemos un paso de argumentos por referencia, no se puede utilizar en la llamada valores constantes como 3, 5 o 7, ni siquiera expresiones como a más 5 o a partido por 2. En el caso que aquí nos ocupa, tenemos que la variable a inicialmente vale 1, por lo tanto, después de la llamada a esta función, la variable a vale 4, o sea, la variable a se incrementa en 3 unidades dentro de la función fun1. Pulso una tecla y veremos en la siguiente página cómo se puede hacer el ejemplo que hemos visto anteriormente usando el paso de argumentos que acabamos de ver en C++. Ya se habrá fijado cómo ahora en la función f2 tenemos dos signos ampersand en la declaración de sus argumentos formales. Tanto x como ch tienen un ampersand detrás de su tipo. O sea, tenemos int ampersand x y char ampersand ch. Esto indica que tenemos dos pasos de argumento por referencia. Si se fija, también podrá ver que dentro de la función f2, sus argumentos, tanto x como ch, se utilizan sin ningún tipo de operador delante. X. En la función principal encontramos dos llamadas a la función f2. En estas dos llamadas, sus argumentos actuales se ponen sin ningún tipo de operador delante. O sea, se utilizan las variables de los argumentos actuales normalmente. No hay que indicar que nos referimos a la dirección de estas variables. Esto es importante porque aquí, en C++, no sabemos si estas variables pasan por valor o por referencia. Para saberlo, necesitamos forzosamente acudir a la definición de la función f2. O sea, en la llamada a la función f2 no sabemos el tipo del paso de argumentos.
Aquí tiene un ejemplo de ejecución de este programa para que practique. En la siguiente página vamos a ver más ejemplos utilizando el paso de argumentos por referencia. Si no entendió el funcionamiento del programa anterior, ahora lo va a entender. Verá que es muy sencillo. Observe que tenemos una función llamada f2 que tiene dos argumentos. Ambos pasan por referencia. Fíjese que tenemos int &x y char &ch. Los caracteres ampersand revelan que son pasos de argumentos por referencia. Por otra parte, en la función principal tenemos dos llamadas a la función f2, aquí y aquí. Después de cada llamada a la función f2, sencillamente mostramos el valor de las variables para ver qué ha sucedido. Empecemos ejecutando la función main. En la primera instrucción declaramos dos variables enteras, x e y. X tiene valor desconocido y la variable y tiene el valor inicial 1. Veamos esto en una tabla de variables a la derecha. En la segunda instrucción declaramos la variable letra de tipo char y le asignamos el valor a mayúscula. Pongamos este valor en nuestra tabla de variables. Con todas las variables declaradas y ya puestas en nuestra tabla de variables, pasamos a la siguiente instrucción que escribe en pantalla la palabra número. Nosotros mostraremos la pantalla en este recuadro gris. A continuación, leemos desde teclado la variable x. Supongamos que leemos el valor 3 y así lo indicamos en nuestra tabla de variables. En la siguiente orden asignamos a y la expresión y más x, o sea, 1 más 3. Es decir, asignamos a y el valor 4. Vamos a actualizar nuestra tabla de variables. Por fin llegamos a la primera llamada a la función f2. Observe que el primer argumento es el entero y y el segundo argumento es el carácter letra. En la definición de f2 vemos que el primer argumento es de tipo entero y el segundo es de tipo carácter. Por eso la llamada a f2 es correcta respecto a los tipos de datos de sus argumentos. Con esta llamada lo que estamos haciendo es enlazar el argumento x de f2, su primer argumento, con la variable y de la función principal. Igualmente, también enlazamos la variable ch de f2, su segundo argumento, con la variable letra de la función principal. Al hacer una llamada a una función, los argumentos que pasan por referencia no ocupan nuevo espacio en memoria, sino que utilizan el espacio de los argumentos actuales. En nuestra tabla de variables vamos a anotar las variables de f2 encima de las variables a las que referencia. Así, la variable x referencia a la variable y la variable ch referencia a la variable letra. Hay que tener cuidado al establecer estas referencias entre variables y hacerlo por orden y no por el nombre de estas variables. Observe que los argumentos de la definición referencian a los argumentos de la llamada por orden. El primero con el primero, el segundo con el segundo, y así sucesivamente si hubiera más. Hecho esto, ya podemos empezar a ejecutar la primera orden de la función f2. Vamos a ello. En esta instrucción sumamos 3 a la variable x, pero nos referimos a la variable x de f2. Mucho cuidado, no se confunda con la variable x de la función main. Observe que ahora la variable x de f2 está enlazada a la variable y de main. Por lo tanto, cuando sumamos 3 a la variable x, estamos sumando 3 al valor 4. 4 más 3, 7. Pongamos este valor en la tabla de variables. Para terminar la función f2 tenemos que ejecutar la sentencia if, la cual tiene la expresión ch igual
al carácter A mayúscula. O sea, estamos comprobando si la variable ch es igual a la letra A mayúscula. En nuestra tabla de variables vemos que la variable ch de f2 está enlazada a la variable letra de la función main. Por tanto, la variable ch y la variable letra valen A mayúscula. Así pues, como la condición es verdad, ejecutamos la sentencia ch igual a p mayúscula. O sea, asignamos a la variable ch la letra p. Vamos a asignarlo esto en nuestra tabla de variables. Cuando termina la función f2, devolvemos la ejecución a la función principal. Pero observe que hemos modificado las variables x y ch de la función f2. Y al modificar esas variables, también hemos modificado las variables y y letra de la función principal. O sea, modificamos las variables de f2 y a la vez se modifican las variables de la función principal. Eso se debe a que hemos utilizado un paso de argumentos por referencia. Cuando termina la función f2, las variables locales, en este caso x y ch, desaparecen. Por eso nosotros lo vamos a tachar de nuestra tabla de variables y vamos a continuar la función principal. Continuando con la función principal, esta instrucción escribe en pantalla la palabra valores seguida del valor de las variables x, y letra. O sea, escribe la palabra valores seguida de los números 3, 7 y la letra P mayúscula. Por fin llegamos a la segunda llamada de la función f2. Ejecute usted lo que queda de programa hasta el final y pulse una tecla para comprobar si sus resultados son correctos. Esta segunda llamada a la función f2 tiene como argumentos actuales x y letra. Al efectuar la llamada, tenemos que ir a la definición de la función y declarar los argumentos formales x y ch. Como estamos usando un paso de argumentos por referencia, en la tabla de variables declaramos las variables x y ch de esta forma. Observe que la variable x de f2 referencia a la variable x de main, mientras que la variable ch de f2 referencia a la variable letra de main. Hecho esto, pasamos a la primera instrucción de la función f2. En esta instrucción sumamos 3 a la variable x. Nos referimos a la variable x de f2, pero en este caso la variable x de f2 es la misma que la variable x de main. Sumamos 3 y por lo tanto el valor es 3 más 3, 6. Pongamos este valor en la tabla de variables. En esta sentencia if comparamos si la variable ch es igual a la letra A mayúscula. La variable ch en este caso vale p, por lo tanto la condición es falsa y ejecutamos la parte else de este if. En la parte else vemos que estamos asignando el carácter k a la variable ch. Pongamos este valor en nuestra tabla de variables. Cuando terminamos la función f2 pasamos a la siguiente instrucción de la función principal, pero antes tenemos que borrar las variables locales de f2, porque esas variables ya no tienen sentido, la función f2 ha terminado y sus variables ya no deben ocupar espacio en memoria. En este caso vamos a tachar las variables de f2 en nuestra tabla principal. ¡Vamos! Ahora sí, continuamos con esta instrucción que escribe en pantalla la palabra valores seguida del valor de las variables x, y letra. Veamos lo que ocurre en nuestra pantalla. Así llegamos al final del programa.
Antes de pasar a la siguiente página, le propongo evaluar si ha entendido bien el paso de argumentos por referencia, ejecutando de nuevo este programa, pero leyendo un valor distinto para la variable x. Por ejemplo, supongamos que leemos el valor 40. Calcule cuál sería la salida de este programa y pulse una tecla para ver el resultado. Examine el resultado en pantalla y también cómo evolucionó nuestra tabla de variables durante esta ejecución. Pulse una tecla para pasar a la siguiente página. Fíjese en esta función. Tiene dos argumentos que pasan por referencia y ambos son de tipo entero int. La función declara una variable aux, también de tipo entero, que le asigna la variable x. Luego a la variable x le asigna la variable y finalmente a la variable y le asigna la variable aux. Lo que está haciendo esta función es intercambiar el valor de las variables x e y. Para este intercambio utiliza la variable aux, una variable intermedia que sirve para no perder el valor inicial de la variable x. X lo asignamos a aux, y lo asignamos a x y finalmente y lo asignamos a aux. Perdón, me he equivocado. Aux lo asignamos a la variable y. Como en la variable aux habíamos almacenado el valor de x, estamos asignando a la variable y el valor que tenía x. En la primera instrucción declaramos tres variables x, y z de tipo int. A la vez que las declaramos, le asignamos los valores 1, 2 y 3 respectivamente. Vamos a crear nuestra tabla de variables a la derecha. Ahora, esta llamada a la función swap intercambia los valores de las variables x e y. Por cierto, swap significa en inglés intercambiar. Fíjese que sus argumentos actuales son x e y estas dos variables modifican su valor. Esto es posible gracias al paso de argumentos por referencia. Vamos a ver el efecto que tiene esto en la tabla de variables. ¿Ve cómo se han cambiado los valores de x y de y? Pasemos a la siguiente llamada de la función swap. En esta llamada, los argumentos actuales son y z. Esto quiere decir que vamos a intercambiar los valores de las variables y z. En la tabla de variables tiene el siguiente efecto. Después de estos intercambios, la función printf escribe los valores de las variables x, y z. O sea, escribiría en pantalla, en este recuadro en gris, la expresión valores 2, 3 y 1. ¿Ha quedado todo esto claro? Si tiene dudas, lo que tiene que hacer es resolverlas. Puede consultar un libro, consultar internet, consultar amigos, consultar a profesores. Lo importante es que resuelva todas sus dudas. En la siguiente página vamos a ver más ejemplos sobre el paso de argumentos por valor y por referencia. Pulse una tecla cuando quiera continuar. A continuación vamos a ver la definición de una función muy sencilla
que utiliza el paso de argumentos por valor y por referencia, y también vamos a ver la llamada a esta función. Vamos a ver cómo esta función se utiliza y cómo esta función hace su trabajo. Esta función es de tipo void y se llama potencia 2 y 3. Tiene tres argumentos declarados como sigue. Int n, el segundo es int ampersand cuadrado y el tercero int ampersand cubo. Aquí vemos que el primer argumento pasa por valor, no tiene ningún signo. El segundo y tercer argumento pasan por referencia. Fíjese que tanto en el segundo como en el tercer argumento hay un ampersand que sigue al tipo de la variable, o sea, a la palabra int. Dentro de la función, en el cuerpo de la función, solo tenemos dos instrucciones. La primera asigna al argumento cuadrado n por n y la segunda asigna al argumento cubo cuadrado por n. O sea, en el argumento cuadrado calcula el cuadrado de n, el cuadrado del primer argumento, y en el argumento cubo asigna el cubo del primer argumento, el cubo de n. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se comportaría esta función cuando esta función se utilice. Supongamos que declaramos tres variables con los nombres a, a2 y a3. Luego, con una instrucción printf, escribimos introduzca un número. Con la llamada a la función scanf leemos la variable a. Supongamos que leemos el valor 2. Aquí efectuamos una llamada a la función potencia 2 y 3. Por supuesto, en la llamada utilizamos tres argumentos. En este caso, los argumentos son a, a2 y a3. Recuerde que por la definición de la función, el primer argumento pasa por valor y los otros dos pasan por referencia. Así, en este caso, el valor de la variable a se copia en la variable n de la función, mientras que el valor de las variables a2 y a3 no se copian, sino sencillamente se enlazan las variables. La variable a2 es la misma variable que la variable cuadrado, mientras que la variable a3 es la misma que la variable cubo. Cuando dentro de la función asignamos a la variable cuadrado n por n, estamos asignando a la variable a2 n por n, y como n vale 2, 2 por 2, o sea, asignamos 4. Por la misma razón, a la variable cubo asignamos el cubo de 2, o sea, 8. Y este 8 se asigna a la variable a3. Por eso, cuando llegamos a la función printf, esta función escribe la palabra valores seguida de los valores de a, a2 y a3, es decir, 2, 4 y 8. Esto es 2, el cuadrado de 2 y el cubo de 2. En esta nueva llamada a la función potencia 2 y 3, hemos cambiado sus argumentos actuales. El primero ahora es a2, el segundo es a y el tercero es a3. Fíjese bien. Ahora el primer argumento es a2, por lo tanto a2 pasa por valor. Por lo tanto, el argumento a2 no modifica su contenido. O sea, si a2 antes valía 4, ahora sigue valiendo 4. Después de la llamada, la variable a2 no se modifica. El segundo y tercer argumento, por el contrario, sí se modifican. A tomará el valor del cuadrado de a2 y a3 tomará el valor del cubo de a2. Como a2 vale 4, a la variable a se le asigna el cuadrado de 4, o sea, 16. Y a la variable a3 se le asigna el cubo de 4, o sea, 64. Cuando pasamos a la función printf, nos encontramos con que esta función escribe valores 16, 4 y 64.
observe que la variable A2 vale lo mismo que en el anterior printf. ¿Está claro por qué? ¿O no?